tardes, Simi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Simi, bueno, como sabes, estamos buscando a una persona para el puesto de abogada senior en la empresa y bueno, nos gustaría saber si es que has tenido alguna experiencia anterior a esta, ¿no? Como abogada senior, no, pero vengo ejerciendo la carrera de Derecho desde hace 10 años. Ok. Y de hecho, anteriormente he trabajado como jefa del programa de conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, o sea que de hecho he tenido gente a mi cargo, ¿no? Ya. Y dime, en ese trabajo en la sociedad, ¿tú tuviste algún puesto donde hayas tenido que enfrentar una situación en la cual tú hayas tenido que informar un conflicto, alguna controversia a una autoridad superior? Y si es así, ¿cómo es que pudiste llegar al público sin tener ese público, evidentemente, un conocimiento legal como el tuyo? O sea, ¿cómo enfrentaste esa situación? Eh, ¿Me podrías repetir la primera parte de la pregunta, por Sí, favor? Perdón. sí, sí. En tu anterior trabajo has estado en alguna situación en la cual tú hayas tenido que informarle a un directorio o Sí, ok, ¿no? ok, te entiendo. Algún problema o un conflicto legal, y cómo afrontaste esa situación sabiendo que esas personas no cuentan con el conocimiento legal como el que tú tienes, ¿no? Es común que te encuentres con tu interlocutor sea alguien que no practica la profesión. Entonces, el idioma que uno debe utilizar debe de buscar ser lo más sencillo posible para poder hacerse entender y encontrar una solución a los problemas que se tienen, ¿no? De hecho, sí, nos ha pasado en varias oportunidades que hemos tenido que eh, informar al directorio o al gerente general de la empresa distintas situaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo con relación a un tema específico, y lo que se ha tratado es de buscar la mejor manera para explicar cuál es la particularidad del tema y cuáles son las contingencias que eso conlleva, ¿no? Algún ejemplo que te pueda dar, no sé, por ejemplo, en el momento en que estuvimos inmersos en una venta de acciones de la empresa. De hecho, había que explicar y hacer seguimiento y reportar periódicamente a la gerencia general cuál era el estatus de la situación y cuáles eran las potenciales contingencias que nosotros habíamos identificado, ¿no? Claro. En el due diligence o en alguna investigación que se estaba haciendo en ese momento, y se trató de buscar la mejor manera de utilizar herramientas que son muchísimo más familiares para gente que no es abogado, ¿no? O sea, ser más didácticos, buscar algún PowerPoint, cuadros con información más escueto, etc. O sea, al final esa situación terminó de forma satisfactoria. O sea, llegaron a cumplir... Por supuesto, sí. O sea, se llegó al objetivo, que era que la gente tuviera la información correcta, ¿no? Y claro, completa. Claro. Sí, como sabes, en verdad el puesto de abogado senior necesita de alguna u otra forma aplicar una especie de liderazgo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, o si tú nos puedes contar una situación en la que tu participación como líder mejoró el rendimiento de tus colaboradores, ¿no? ¿Y qué crees que fue lo indispensable para tú lograr ese desempeño? Es inevitable que el abogado, por lo menos en mi experiencia, termine liderando ciertos procesos, aun cuando no sea el que oficialmente en materia legal, encargado de, ¿no? El ejemplo claro y que ha sucedido no hace mucho ha sido la reorganización societaria, ¿no? De hecho, estuvimos inmersos en una reorganización y no solamente el área legal estaba involucrada en este proceso, sino que habían otras áreas que debían de estar involucradas, y de manera instintiva el abogado, en este caso yo, y el equipo terminamos liderando el proceso de alguna manera, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué crees que fue indispensable para lograr ese liderazgo? O sea, una actitud, si podrías determinar algo, ¿qué fue lo que indispensable para lograr que tú manejaras el grupo de forma satisfactoria? Yo creo que el hecho de tener una mejor posición en cuanto al conocimiento del tema te da un plus. El conocimiento, ¿no?, del tema, claro. Dos, la capacidad de síntesis que uno tiene al momento y de enfocar qué es lo relevante también es súper importante, ¿no? Uh-huh. Porque teníamos una serie de reuniones de seguimiento periódica y era primordial pues priorizar qué era lo realmente importante, porque es muy fácil en una reunión en donde hay varias personas que se desenfoquen o que empiecen a ir por algún lado que no es el que realmente importa en el momento, claro, ¿no? Entonces esta capacidad que uno tiene de decantar otra vez el tema y encauzarlo hacia al principal objetivo y de poder identificar cuál es el principal objetivo es vital, ¿no? Claro. Bien, y respecto a las negociaciones, o sea, sabemos que en el puesto de abogado senior al final todo termina siendo una negociación, ¿no? Sacar cláusulas, diseñar contratos, de repente con contacto con algún proveedor, no lo sé. ¿Tú has estado en alguna situación donde hayas tenido que negociar y haya generado esa negociación un impacto positivo para la empresa o el estudio donde hayas trabajado o estés trabajando? Sí, definitivamente hemos tenido que negociar en más de una oportunidad con distintos proveedores. Algunos son más complejos que otros, pero sí, definitivamente en algunas situaciones no había siquiera que concertar una reunión porque bastaba con un pimponeo de correos, pero en otras ocasiones en donde la contraparte era un poco más dura y era reacia a aceptar algunas cláusulas, sí, definitivamente se ha tenido que sentar uno. Previamente a eso, y para evitar que la reunión se alargue más de lo que se debería de alargar, lo primordial creo que es conversar con el usuario del contrato, ¿no? O sea, claro, finalmente el área legal es un área de apoyo y uno tiene que escuchar al usuario del servicio por el cual se está trabajando el contrato y mostrarle cuáles son las potenciales contingencias que existen de acuerdo a lo que él nos está diciendo, ¿no? Claro. O sea, ha pasado mucho que el usuario tiene una idea súper creativa, pero lamentablemente a la hora de tratar de materializarlo en el contrato surgen una serie de contingencias, ¿no? O la contraparte no desea o no tiene intención de incluir alguna cláusula que para nosotros es vital, y se encuentran las fórmulas para eso trasladárselo al usuario, porque finalmente es el usuario quien tiene que tomar la decisión. El área legal le plantea cuáles son las contingencias, cuáles serían los mecanismos de mitigación que se tienen en caso de las contingencias se llegaran a concretar, y finalmente es el usuario quien tiene que definir si asume el riesgo y a qué nivel quisiera asumir ese riesgo. Claro, la labor del abogado en verdad es justamente eso, ¿no? Obviamente en algunas partes de las negociaciones el abogado se tiene que poner duro porque hay cosas que sí son pues red flags que no debe aceptarse, ¿no? En aras de también salvaguardar los intereses de la empresa y del usuario. Pero hay otras cosas que sí considero yo que deben ser discutidas con el usuario y deben ser analizadas a la luz de lo que el usuario está dispuesto a asumir, ¿no? Y los riesgos que él está dispuesto a asumir. Claro, ¿y cómo es el tema de las responsabilidades? Porque de hecho la responsabilidad en un área legal es bastante fuerte. Entonces, ¿cómo has manejado ese tema de responsabilidades? Ya que el estrés es súper fuerte. Entonces, ¿tienes alguna técnica, táctica o has estado en alguna situación en la que tu manejo de estrés ha sobrepasado o lo has sabido manejar? En varias oportunidades hemos estado en situaciones de estrés, el equipo en general, ¿no? Lo importante creo que es que tengamos un buen líder que inspire, en primer lugar, tranquilidad, porque si es que, claro, uno puede estar nervioso, pero si ve que también
su cabeza está perdiendo un poco el control. Claro. De hecho, a uno le quita un poco de piso, ¿no? Claro. Y respecto de ti y tu equipo, porque manejas a tu cargo, o sea, tú asumiendo esa posición, ¿cómo has manejado el estrés? Bueno, he respirado full. Eso es importante, eso es importante. Sí. Nada, seguir. La verdad es que en momentos de estrés creo que a uno le viene o se da cuenta que ha estado en una situación realmente de estrés cuando pasa el momento de estrés, ¿no? Ok, entonces lo has manejado de forma momento, natural. En ese momento uno no se pone a pensar tanto si está estresado o no, en realidad. ¿Y ha habido un impacto? O sea, ¿tú crees que en una situación de estrés no has podido, no sé, afrontar una situación en particular en lo que vienes trabajando y bueno, no has tenido la reacción posible para poder solucionarlo? No te voy a negar que había momentos en donde había muchísimo trabajo y las horas de sueño eran muy pocas. Y sí, de hecho al día siguiente uno estaba totalmente resentido, ¿no? Tu cuerpo lo resentía completamente. Y es posible que en esos momentos uno no haya estado en su 100%, ¿no? Es un hecho. Y es posible que el humor no haya sido el mejor, ¿no? Claro. Pero no creo haber estado en una situación de descontrol. Y espero nunca estarlo, ¿no? Claro, es evidente, de hecho, esperamos lo mismo, de todas maneras. Bueno, como has venido comentando, de hecho tú dices que trabajas mucho con usuarios, que has trabajado también con idas y venidas con el proveedor, entonces sabemos que al final dentro del área legal de una empresa muchas veces hay temas jurídicos de forma distinta, entonces el proceso de adaptación, ¿cómo es que tú has llevado ese proceso de adaptación de temas nuevos, ¿no? O sea, en una situación en particular tú me podrías comentar cómo es que te has adaptado a temas que de repente has desconocido a pesar de ser propios de materia jurídica. ¿Cómo lo has afrontado? Yo creo que no está mal decir que no sabes, en primer lugar. Claro. Es muy fácil en el momento en el que te están haciendo la consulta hacer las preguntas que tú consideres pertinente en el momento en que te están trasladando las preguntas, y luego decir que lo vas a analizar. Y efectivamente, luego de que esta persona se vaya de tu oficina o de la llamada, etcétera, ponerte a investigar, ¿no? Y si es necesario llamar a alguien, también, ¿no? O sea, creo que por lo menos en el trabajo en donde he estado, las puertas estaban abiertas o las posibilidades estaban abiertas para poder hacer consultas a abogados externos, porque definitivamente uno no nace sabiéndolo todo, claro, ni tampoco lo sabe todo, ¿no? Porque uno se ha inclinado por determinada línea. Rama claro. Exactamente, ¿no? Y es muy común en las empresas que te lleguen consultas de distinta índole, no necesariamente temas que tú conoces, ¿no? Y creo que los usuarios tienen muy claro que tú no vas a saber todo tampoco, ¿no? O por lo menos si no lo tienen claro, es bueno hacérselo saber, ¿no? Porque también claro, es bueno que uno sea humilde y sepa sus limitaciones, porque tampoco es bueno que la gente crea que tú sepas todo, ¿no? Porque claro, la equivocación podría ser... Recae por ahí, ¿no? Así es. De hecho. Y para terminar, Simi, si es que te dijeran, claro, hoy, da un motivo por el cual nosotros tendríamos que contratar a Simi Benzaquén en el puesto de abogado senior, ¿cuál sería tu respuesta? Porque soy la mejor, no, mentira. Creo que tengo las herramientas que ustedes necesitan para el puesto. Creo que calzo perfectamente bien con el perfil. Tengo buena capacidad de respuesta ante situaciones de estrés y creo que la experiencia que tengo en mis anteriores trabajos me da la posibilidad de estar en una mejor posición que el resto de candidatos. Ok, sí, muchas gracias. Gracias a ti.